Es un verdadero privilegio que podamos encontrarnos por este medio para darles un abrazo especial a la distancia. Reciban un saludo cordial de parte de su administración de la Asociación del Pacífico, el pastor Miguel Ángel Barón, la hermana Lorena Dosman y este servidor. Queremos a todos nuestros hermanos y amigos desearles que el Señor en su poder les proteja constantemente. Debido a este problema de salud pública en el que el aislamiento y el cuidado personal es tan importante en medio de esta pandemia, pues se han tomado medidas que nada compiten con nuestra fe y con nuestra libertad de adorar a Dios. Aunque nuestros templos estén cerrados, nuestra vida espiritual se fortalece en casa. Como consecuencia, se han levantado muchos interrogantes sobre, por ejemplo, cómo y cuándo celebrar la Cena del Señor, y cómo se realizará la ceremonia bautismal o la unción de los enfermos o los matrimonios. ¿Es posible celebrar estas ceremonias de manera virtual y a la distancia? Estas preguntas se han levantado de todas partes del mundo y el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Conferencia General y nosotros consultando con muchos estudiosos coinciden en dar una respuesta clara a estas inquietudes y las vamos a resumir aquí. Lo primero que debemos considerar es que esta es una situación particular en donde prima el bienestar de los miembros, de los pastores y sus familias para evitar que esta terrible enfermedad se propague. Por lo tanto, muchas cosas que estamos acostumbrados a hacer no las podemos realizar aún por el bien común. Ahora, hay indicaciones bíblicas con respecto a estas ceremonias y son explicadas en detalles en el manual de la iglesia. Tales instrucciones deben ser consideradas y obedecidas por todos. Hablemos del bautismo. Esta ceremonia es una declaración pública de conversión, de que la persona muere a su vida pasada y comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Hay muchos textos bíblicos que lo sustentan, entre ellos Romanos 6. El bautismo, tal y cual como se entiende bíblicamente, requiere que otra persona distinta al candidato administre la ordenanza. No parece haber justificación bíblica para un rito en el cual el candidato realiza el acto simbólico de la inmersión sin la participación debida del pastor o de una persona autorizada para ello. El bautismo es llevado a cabo por la iglesia y recibido por el candidato. No es algo autoadministrado. Recuerden que Jesús fue bautizado por Juan y los discípulos de Jesús bautizaron a los que aceptaron el camino. Nunca nadie se sumerge solo o se autoadministra el bautismo. Ahora, la ceremonia como tal podría ser transmitida por internet para que todos los miembros de la iglesia lo vean y le den la aceptación al nuevo miembro a la comunidad de la iglesia. Pero nunca se considera que el pastor no esté presente físicamente. Ore a la distancia y que la persona se autosumerja, pues es algo que la Biblia no registra ni el manual de la iglesia tampoco lo indica como aceptable. Se deben tomar todas las medidas de protección para el bienestar de todos. El candidato y el pastor deben usar el tapabocas, deben limpiar el bautisterio, usar batas bautismales, vaciar el agua del bautisterio tan pronto termine la ceremonia, y en el lugar no deben haber más de 5 o 6 personas participando de esta actividad. Ahora, si no se respetan estos protocolos, pues la ceremonia no va a poder ser realizada. Hablemos ahora de la Cena del Señor. Lo primero que debemos considerar al tomar la Biblia es que la Cena del Señor no tiene carácter sacramental, es decir, no es un medio de salvación o de impartición de gracia. La Cena del Señor fue establecida como una afirmación recordatoria de que la salvación lo ha logrado Cristo Jesús. Tampoco se establece en la Biblia o en el manual de la iglesia la frecuencia con que se debe practicar. La 16ª creencia fundamental de la iglesia adventista no prescribe la frecuencia y el manual de la iglesia solo menciona que generalmente se lo realiza durante el culto de adoración del sábado, preferentemente en el penúltimo sábado de cada trimestre. En algunos lugares no se puede practicar cada 3 meses, sino cada 6 meses o cada año. Y debiéramos pensar que como el bautismo
Solo cuando las condiciones se dan se puede celebrar. La Cena del Señor, como lo entendemos en la Biblia, implica dos actos: el lavatorio de los pies y la partición del pan y el vino o jugo de uvas, que nos recuerdan y reafirman nuestra fe en la salvación lograda por Cristo para nuestro bien. Pero la celebración de la misma es un acto de comunión con los hermanos. Es una actividad congregacional, no familiar o individual. Es una actividad de compañerismo. Además, que como el bautismo, alguien debe ministrarla. El pastor y el anciano presiden y administran los emblemas. Realizar la Cena del Señor por Zoom o por cualquier otra plataforma virtual parece contradecir estas indicaciones y no nos da la seguridad de quién es el que imparte el pan y el vino. Por lo tanto, es mejor esperar la oportunidad que tengamos de reunirnos como hermanos en el templo para participar de esta ceremonia. Recuerden, ancianos, que usted no puede tomar iniciativas propias en medio de esta pandemia sin consultar con el pastor del distrito y a su vez con la asociación para la celebración de estas ceremonias. ¿Qué de una boda? ¿Puede el pastor celebrar una boda y dar la bendición y hacer la declaración final desde una plataforma virtual? El matrimonio es un compromiso ante Dios y la sociedad de conformar una nueva familia. Siempre debe haber alguien que dirija la ceremonia, que certifique que se cumplan los requisitos y que imparta la bendición. Transmitir la ceremonia, pues no tiene ninguna dificultad. Pero recuerden que el matrimonio tiene requisitos legales que deben cumplirse adecuadamente. Hay actas que firmar y debe hacerlo el pastor que dirige la ceremonia. Bajo este aspecto, debemos tener en cuenta nuestra legislación para no ir en contra de lo estipulado por el Estado. Y cuando se celebra una ceremonia, se deben seguir los protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas, y en el lugar donde se celebre la reunión no deben haber más de 5 o 6 personas. Por favor, si no se cumplen estos protocolos, la ceremonia no podrá realizarse. Y finalmente, ¿qué de la unción de los enfermos? Y aquí tenemos que ir otra vez a la Biblia, no seguirnos por la tradición, sino por la Biblia. La Biblia menciona en el libro de Santiago que si alguno está enfermo, esta persona debe llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite. Esta ceremonia de unción no es sacramental, no tiene el objetivo de proporcionar salvación, no es para que el enfermo se salve o si no se administra se pierda, ¿verdad? Sino que es una ceremonia de oración para que el enfermo se sane. Y toda oración pues debe conllevar alabanza, confesión de pecados, petición y reconocimiento que Dios es quien da la salud y Dios es quien hace la obra. Al celebrar la unción en tiempos de pandemia debemos recordar lo siguiente. Recuerden que es el enfermo quien solicita la unción y el enfermo debe estar consciente, debe hablar con el pastor, debe confesar sus pecados, debe reconciliarse con su familia. Hacer la ceremonia de unción cuando una persona está totalmente inconsciente, pues bíblicamente no es lo que ella señala. Recuerde que el pastor o la persona que vaya a celebrar debe seguir los procedimientos, debe usar el tapabocas y en el caso de que el ministre debe usar guantes desechables. Recuerden que debe haber distanciamiento social. Ahora, hay algo que tenemos que enfatizar. El aceite es un símbolo, no tiene poder curativo. Lo que es importante es la oración por el enfermo y se debe pedir autorización médica si la persona puede recibir visitas y se puede celebrar la unción. Todo esto es para proteger la vida de los familiares, el pastor y su familia. En el cuarto del enfermo no debe haber aglomeración de personas. Y si no se siguen estos requisitos, pues no va a poder celebrarse esta ceremonia. Queridos hermanos, sigamos estas sencillas indicaciones. De pronto alguno puede controvertir sobre algunas cosas, pero yo le pediría no gastemos el tiempo en discutir estas que son indicaciones claras de la Iglesia mundial. Más bien, dediquemos tiempo para orar
y pedir al Señor que muy pronto esta pandemia pase y podamos otra vez volver a nuestros templos como normalmente lo hacíamos. Yo te pido que tengas paciencia, que ores más al Señor y lo busques de corazón. Que el Señor te bendiga y te cuide. Es mi oración. Amén.